Bueno, vamos a empezar ahora con el otro video que es de las identidades trigonométricas. O sea, vamos a empezar con esto. En este lo que te dice es que empieza primero dándote para que calcules algunos valores en una tabla. Básico igual, o sea, te pide por ejemplo, te dice que te da el ángulo de 35 y te dice, bueno, que hagas seno al cuadrado. O sea que lo que tengo que hacer es el seno de 35, calcular el seno de 35 y eso llevarlo al cuadrado. Lo mismo acá en el coseno y acá lo que te dice es que hagas el seno de 35, eso al cuadrado, más el coseno de 35 al cuadrado. Nos vamos a encontrar con una particularidad. O sea, siempre que yo hago el seno de un ángulo al cuadrado más el coseno al cuadrado de un ángulo, esto nos da 1. O sea, nos va a pasar que si yo hago el seno de 35 y lo llevo al cuadrado y hago el coseno de 35 y lo llevo al cuadrado, el resultado me va a dar 1. Entonces, lo que tenés que hacer en esto son calcular el seno de, o sea, hacerlo con 35, hacerlo con pi sobre 4, o sea, están radianes, y hacerlo lo mismo con 120. Es como para que empezar a ver cuáles son estas funciones, o sea, cómo nos va a ir quedando en estas relaciones que vamos a ir teniendo, que son estas identidades trigonométricas. En la actividad 41 te dice, haz una semirrecta desde el origen y ubique allí un punto cualquiera. Obtenga las coordenadas del punto y las distancias desde el origen al punto usando las definiciones de seno coseno y calcule seno al cuadrado más coseno al cuadrado. O sea, te pide básicamente es hacer un eje de coordenadas. Vamos a hacerlo afuera. Acá. Te dice que busques una semirrecta desde el origen y que ubiques en un punto cualquiera. Bueno, yo voy a ubicarlo acá, con 1 y 1, 2. Ahí. Entonces, llevo una semirrecta desde el origen hasta ese punto. Se obtenga las coordenadas del punto, son el 1 y el 2, y la distancia, o sea, medí cuánto vale esto de acá. Entonces dice, usando las definiciones de seno y coseno, entonces seno del ángulo, acuérdate que era opuesto sobre hipotenusa. Entonces nosotros vamos a tener que medir cuánto vale esto. Esto de acá lo podemos sacar, esa hipotenusa la podemos sacar haciendo 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y hacerle la raíz, o sea, con Pitágoras. Entonces, esa hipotenusa que nosotros tenemos acá, esto vale 2 al cuadrado 4 más 1 5 es raíz de 5. Bien, entonces, en este que yo hice, vos puedes hacer el que vos quieras. Yo puse 1, 2 y tracé la línea esta. Ay. Entonces, sabiendo las coordenadas, yo calculé que esta hipotenusa es raíz de 5. Entonces, yo sé que seno del ángulo es opuesto sobre hipotenusa. Entonces, este seno es el opuesto, vale 2. Y la hipotenusa es raíz de 5. Eso es lo que me vale seno al seno del ángulo. Ahora, si yo saco coseno del ángulo, era adyacente sobre hipotenusa. Entonces, esto va a ser adyacente, es el que vale 1. Hipotenusa, raíz de 5. Ahora lo que voy a sacar es cuánto vale seno al cuadrado. Entonces, yo a todo esto, o sea, yo sé que seno del ángulo
es 2 raíz de 5. A esto ahora lo llevo al cuadrado. Este cuadrado se reparte tanto arriba como abajo, así que me queda 2 al cuadrado 4, y la raíz de 5 lo que va a hacer es que la raíz se vaya con ese cuadrado, entonces me quedó 4 quintos. Ahora voy a hacer lo mismo con el coseno, coseno al cuadrado del ángulo. Entonces coseno al cuadrado del ángulo, yo sé que coseno del ángulo es 1 sobre raíz de 5. Entonces si esto yo lo pongo al cuadrado, esto me va a quedar 1 al cuadrado 1 y raíz de 5 al cuadrado 5. Entonces si yo ahora sumo seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo, quiero ver cuánto me va a dar esto. Seno cuadrado del ángulo es 4 quintos y coseno cuadrado del ángulo es 1 quinto. Así que todo esto me dio 1. Sea cual fuere el que yo ponga de valor, tanto de coordenada de x como de coordenada y, yo haciendo esta cuenta voy a llegar a esto. O sea que siempre el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de un ángulo, todo eso me va a dar 1. ¿Bien? O sea, ese es el fin, o sea, de lo que voy a encontrar. Esto me va a servir porque yo, o sea, ya sabiendo que esto es así, no necesito calcularle todo esto. Esto que fuimos haciendo, que era el ejercicio anterior, era para, o sea, que me pedía hacer la semirrecta, o sea, hacer este ejercicio 41. Es a propósito para que yo aprenda, o sea, que esto se puede hacer. Ahora me dice, exprese las fórmulas que nos permiten calcular el seno de un ángulo si se sabe el valor del coseno. Y exprese las fórmulas que nos permiten calcular el coseno de un ángulo si se sabe el valor del seno. Si el seno de un ángulo vale 1/2, ¿cuánto vale su coseno según las fórmulas obtenidas? Entonces, ahora lo que vamos a tener que hacer es, en el 42, es relacionar el seno con el coseno. O sea, este era el ejercicio 41. Y ahora vamos a ir al 42. Nosotros entonces tenemos que seno de un ángulo es opuesto sobre hipotenusa y que coseno de un ángulo es adyacente sobre hipotenusa. Si yo despejo, pues yo tengo que encontrarle una relación entre los dos, o sea, cuál es la relación entre ellos. Entonces nosotros podríamos ver, despejar por ejemplo la hipotenusa en los dos, a ver qué es lo que pasa. Entonces esto va a ser lo mismo que opuesto, la hipotenusa pasaría para allá y el seno para acá, sobre seno del ángulo. Y si despejo la hipotenusa en la de coseno, va a ser adyacente sobre coseno del ángulo. Entonces, opuesto sobre seno del ángulo es igual a adyacente sobre coseno del ángulo. Por ende, yo puedo de acá juntar, por ejemplo, vamos a multiplicarlos en cruzado. Entonces, opuesto por coseno del ángulo es igual a adyacente por seno del ángulo. Entonces, de acá yo puedo juntar el opuesto, pasarlo para allá y el seno para acá. Entonces, o al revés, el adyacente lo voy a pasar para acá. Opuesto sobre adyacente es igual a el seno del ángulo y voy a pasar el coseno para aquel lado. Entonces ahí yo sé que si yo el valor del seno lo divido por el del coseno, me da que es opuesto sobre adyacente. Entonces, vamos a transcribir de acá. Seno sobre coseno es igual al opuesto sobre el adyacente. Pero cuando nosotros teníamos las relaciones trigonométricas en los triangulitos, esto que sacábamos lo del SOHCAHTOA,
Una era la del seno, una era del coseno y una era la de la tangente. O sea, la de la tangente me decía que la tangente de un ángulo es opuesto sobre adyacente. Entonces, yo tengo acá opuesto sobre adyacente. O sea que esto es lo mismo que la tangente. Sí, la tangente de un ángulo es igual entonces a poner el seno de un ángulo sobre el coseno de un ángulo. Esta es otra de las relaciones que acabamos de sacar. Esta junto con la que habíamos antes, o sea que seno del ángulo cuadrado más coseno cuadrado del ángulo, que es igual a 1, es otra relación de las que voy a utilizar para hacer estas relaciones trigonométricas. Perfecto. Bueno, ahora, entonces, volvamos para atrás a ver qué más nos pedía. Todos estos ejercicios lo que quieren, o sea, el fin de estos ejercicios es ir encontrando estas relaciones trigonométricas. O sea, este es el 42. Entonces, este es de acá. Ahora en el 43 dice, demuestre la siguiente identidad. Entonces me dice que 1 más la tangente al cuadrado es igual a seno al cuadrado. Entonces, 1 más tangente al cuadrado es igual a seno al cuadrado. Vamos a ver por las dudas que esté bien. Vamos a ver lo que me está pidiendo. Sí, demuestre la siguiente identidad. O sea, me dice que 1 más tangente cuadrado es igual, perdón, a secante al cuadrado. Ya empiezo a meter lo que son las secantes, las cosecantes y demás. Entonces nosotros lo que vamos a buscar acá va a ser cuáles son las relaciones trigonométricas directamente. Entonces para tener cuáles son las identidades trigonométricas, o sea, para poder nosotros basarnos en esas identidades que ya tenemos las relaciones. Este, por ejemplo, a ver si este está bueno. Este es 1. Vamos a poner acá. Lo vamos a ver si lo podemos subir. Identidades trigonométricas. Ahí está. Bueno, esta sería más o menos las relaciones trigonométricas que vas a utilizar. La cosecante es 1 sobre seno, la de la tangente, que esta, acordate, que esta la habíamos sacado nosotros. Esto uno lo va despejando de esto mismo, saber que quién es seno, quién es coseno, quién es tangente y jugando un poco con ellos. Esta es la que nos piden que verifiquemos ahora, que la vamos a ver cómo lo hacemos. Después, bueno, acá nos da una del seno, una de la tangente, una de la secante, una de la cotangente. Fíjate que la tangente, su función inversa es la cotangente. ¿Sí? Porque fíjate que la tangente es seno sobre coseno y la cotangente es coseno sobre tangente. Después tenemos la función coseno y su inversa es la secante. ¿Sí? Fíjate que la secante acá es 1 sobre coseno. Y lo mismo con el seno. El seno es la cosecante. Fíjate que en esta, la cosecante, la CCC cosecante, es 1 sobre seno. Esas son las funciones inversas. Entonces, por eso si yo sé que el seno del ángulo era opuesto sobre hipotenusa, si yo quiero sacar la cosecante de un ángulo, sé que es hipotenusa
sobre opuesto. Doy vuelta a esto. O sea, doy vuelta a esto de acá y saco la función inversa. Bien. Entonces, volvemos de nuevo al ejercicio que nos decía que demuestre la siguiente identidad. Entonces me dio una relación, a ver si la podemos copiar, sí, una relación entre la tangente y la secante. Entonces, una relación entre la tangente y la secante. No me la deja copiar. Vamos a poner que 1 más tangente cuadrado del ángulo era igual a secante cuadrado del ángulo, creo que es. Por las dudas, sí, secante cuadrado del ángulo. Entonces, nosotros dijimos que esta, la tangente, la relación que tiene con senos y con cosenos, es que es seno sobre coseno, que eso lo habíamos deducido antes, o sea, seno sobre coseno. Entonces, tangente sería seno sobre coseno del ángulo. Y esto, ahorrate que iba al cuadrado. Y la secante, dijimos que es, esta secante es la inversa del coseno. Entonces, esto sería lo mismo que hacer 1 sobre coseno del ángulo. Pero está al cuadrado, así que a esto también lo voy a poner al cuadrado. Así que acá lo que pueda lo voy a resolver, o sea, esto es lo mismo. Secante, o sea, voy a repartir el cuadrado, o sea, seno cuadrado del ángulo, coseno cuadrado del ángulo, y del otro lado 1 al cuadrado me va a dar 1, y abajo sería coseno cuadrado del ángulo. Yo lo que quiero corroborar es que esto es lo mismo que esto. No lo voy a pasar para allá. O sea, lo que único que hice fue cambiarles la forma, y ahora lo que voy a hacer es, una vez que les cambié la forma, es tratar de ver si puedo achicar esto y ver si realmente esto es una identidad, si este pedazo es igual a esta, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de achicar esto. Esto es un 1, o sea que abajo tiene un 1. Entonces voy a hacer esta suma como si fuera una suma de fracciones, sacándole el mínimo como un múltiplo, como si cuando sumabas 3 quintos más un medio, entonces sacábamos el mínimo como un múltiplo multiplicando los denominadores. Acá lo mismo, 1 por coseno, o sea, abajo me va a quedar coseno cuadrado del ángulo. Y estos de acá, a este, yo lo multiplicaba por el denominador del otro, o sea, por 2. Y a este lo multiplicaba por el denominador del otro, por 5. Acá voy a hacer lo mismo. A este lo voy a multiplicar por este de acá, que me va a quedar coseno cuadrado del ángulo, más, y a este lo voy a multiplicar por 1, que sería seno cuadrado del ángulo. ¿Bien? Y esto es lo mismo que 1 sobre coseno cuadrado del ángulo. Perfecto. Bueno, ahora esto de acá tengo que ver, seguir resolviendo a ver qué es lo que me da. Fíjate que acá, cuando yo tengo esto, que es coseno cuadrado del ángulo más seno cuadrado del ángulo, nosotros habíamos dicho que esto equivalía a 1. Entonces esto es 1. 1 sobre coseno cuadrado del ángulo. Y del otro lado tengo 1 sobre coseno cuadrado del ángulo. O sea, es lo mismo. Entonces, decir que 1 más tangente cuadrado del ángulo es lo mismo que secante cuadrado del ángulo. Es una identidad. O sea, corroboramos que esa identidad realmente se cumple. Entonces, lo que hice fue acá en el 43 es corroborar que esto realmente me dio bien. Bueno, 44. Me dice que el seno de la suma de dos ángulos y el seno de la diferencia de dos ángulos. Dice, si quisieras calcular el seno de 45 como la suma de seno más 15 más seno más 30, ¿sería eso posible? Entonces me dice, prueba con la siguiente, o sea, expresión. Fíjate que acá me da la expresión esta y me dice que
seno de A más B es igual a seno de A por coseno de B más coseno de A coseno de B. Yo no puedo desarmar una suma, o sea, en general las sumas, o sea, en la mayoría de las aplicaciones que nosotros vayamos a hacer, en realidad las sumas no se pueden distribuir. O sea, si yo tengo que hacer, por ejemplo, en esto, que digo, bueno, es coseno de 53. Esto no es lo mismo que hacer coseno de 20 más coseno de 33. ¿Sí? No puedo, no es lo mismo hacer esto. Si yo hago estas dos cuentas, no me van a dar el mismo valor que el coseno de 53. Entonces lo que te da es una opción, una forma en la que se puede hacer, que es con esta fórmula. Te dice siempre que vos tengas que hacer el seno de A más B, es lo mismo que hacer el seno de A por coseno de B más coseno de A por coseno de B. O sea, intercalarlas entre seno y coseno. Entonces, si yo acá quisiera hacer esto de acá, vamos a plantearlo con el seno. Seno de 53 no es lo mismo que poner seno de 20 más seno de 33. Yo te lo hice con el seno porque el ejemplo me da eso. Pero sí, yo puedo decir que este seno de 53 es lo mismo que hacer el seno de 20 más 33. Eso sí está bien. Y esto sería lo mismo que si yo haría el seno de 20 por, fíjate cómo te dice que lo armas, por el coseno de B, o sea, del otro. Entonces, seno de 20 por coseno de 33 más seno de 33 por coseno de 20. Si yo hago esto, ahí sí, eso me va a quedar igual. Es una propiedad que tiene la función trigonométrica. Y para la diferencia te da otra expresión. Te dice que cuando los estás restando, haces lo mismo, pero con las restas. Y te da ahí 3 ejercicios para que puedas calcular. Bien. Ahora, considerando estas propiedades, te dice demostrar lo siguiente. O sea, te dice que el seno de 2 por A es igual a 2 por el seno de A por el coseno de A. Hace las pruebas, o sea, ponele si querés a un ángulo. O sea, vamos a armar un ángulo. Seno de 2 por A. Este es el 45. Me dice que el seno de 2A es igual a ese 2, sacarlo afuera. Y me quede seno de A por coseno de A. Seno de A por coseno de A. O sea, lo que te dice es que corrobores que esto está bien. Entonces, ponele cualquier valor. Yo puedo ponerle A, que es 30. Entonces, decir que esto es lo mismo que hacer 2 por el seno de 30 por coseno de 30. O sea, te calculas cuánto es el seno de 30, cuánto es el coseno de 30, lo multiplicas por 2 y también, por otro lado, calculas si el seno de 60 es igual a esto que te está dando acá. Bien. Vamos a otro ejercicio. En el 46 lo que quiere es que verifiques estas identidades de acá. O sea, que saquemos estas identidades. Entonces, este es parecido al otro que yo te hice. O sea, vamos a hacer 46. En esto lo que quiere es que, por ejemplo, me dice que es el seno de x sobre 1 menos coseno de x. Y esto es igual a 1 más coseno de x sobre memoria a corto plazo es esto, seno de x. Y te voy a insertar acá la imagen que yo te di. Sí, acá tenés. Ahí.
con esta nos vamos a ayudar para poder resolver. Bueno, ahí. Entonces, ahí. Yo lo que tengo que hacer es tratar de ver en esta función, de cambiarle la forma y ver si podemos averiguar si esto es igual que esto. Entonces, me dice seno de x sobre 1 menos coseno de x y 1 más coseno sobre seno de x. Entonces, a ver cómo podemos seleccionar algo esto. También, otra cosa que igual eso no va a ir acá, pero te lo voy a anotar acá, es que como yo tenía seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x y esto me daba 1, yo puedo despejar alguno de los dos. Entonces, por ejemplo, seno cuadrado de un ángulo es lo mismo que 1 menos coseno cuadrado del ángulo. Y lo mismo si despejo coseno cuadrado del ángulo, es lo mismo que 1 menos seno cuadrado del ángulo. Estos a veces sirven para despejar algunas cosas. Bien, a ver, a ver qué podemos hacer con estas. Pasa que encima no te dio, no está ninguna de las dos al cuadrado. A ver qué podemos utilizar. Uno menos coseno. Pasa que yo podría de estas, pero no tampoco. No podríamos sacarle jamás. No. A ver si encontramos alguna resolución de estas dos. Seno. A ver si con esta, con seno. Seno de x. A ver si con esta. 1. Estos yo puedo separarlos y decir que esto es lo mismo que 1 sobre seno de x más coseno de x sobre seno de x, ¿sí? No puedo en este porque tiene todo esto, entonces no puedo hacer mucho. Pero en esto sí. Y fíjate que coseno, seno sobre coseno, seno sobre coseno es la tangente. A ver si podemos buscar, a ver si en alguna otra tabla de trigonometría pues está, pero tiene, hay algunas cosas que no me gustan mucho. Por ejemplo, a ver si esta es lo mismo. Bueno, esta también, fíjate que te da las propiedades de lo mismo que estábamos haciendo recién. Esta te relaciona con los ángulos. O sea, te dice, por ejemplo, es que cosecante más seno, es, por seno te da 1, o sea, te los va relacionando. Eh, cotangente. Cotangente. Porque esa no me gustaba lo de la cotangente, pero, o sea, como que esta me gusta más. Cotangente es 1 sobre tangente, o sea, la inversa de la tangente. Entonces, en vez de ser seno sobre coseno, es coseno sobre seno. Entonces le vamos a poner acá. En la cotangente, o sea, en esta, que esto sea lo mismo que 1 sobre seno más esto que va a ser la cotangente. Cotangente del ángulo. Y 1 sobre seno es cosecante. Así que esto sería lo mismo que hacer cosecante del ángulo cosecante del ángulo más cotangente del ángulo.
Ahora voy a tratar de ver si puedo reformarlo de arriba y que sea igual a esto. Que está complicado. O sea, a ver. eh, no, a ver, la secante, la seno. Seno sería lo mismo que uno sobre cosecante. Porque la inversa, si cosecante es igual a uno sobre seno, yo pasaría del seno para allá, la cosecante para acá, sería la inversa, uno sobre cosecante. Y abajo tengo uno menos coseno del ángulo. Que coseno del ángulo también podemos poner como que coseno del ángulo, o sea, si yo tengo uno sobre cosecante sobre uno menos uno sobre secante. Vamos a pasar a la otra y poner uno sobre cosecante sobre, bueno, acá uno menos uno sobre secante. Y esto es igual a lo que nos había quedado del otro lado. Yo quiero ver cómo puedo juntar esto para ver si puedo achicar uno. En uno menos uno sobre secante, o sea, voy a dejarlo de arriba, lo voy a dejar igual. Uno sobre cosecante del ángulo. Y abajo, esto de acá, o sea, es como que tenía un uno, entonces sacaba denominador como el secante. Y acá era este se multiplicaba por este y este se multiplicaba por este. Entonces me quedaría secante menos uno. Y esto voy a trabajar solamente de este lado. Después voy a ver si me dio lo mismo de lo que habíamos hecho del otro lado. Entonces esto es lo mismo que uno sobre cosecante del ángulo. Y cuando está dividido yo lo puedo poner por y darlo vuelta. Sería lo mismo que hacer secante sobre secante menos uno. ¿Qué relación podemos encontrar entre esto? O sea, me dice que es uno sobre cosecante y secante sobre secante menos uno. Uno sobre... Está medio complicado para volver a llevarlo. O sea, yo lo que tengo que hacer es que me quede como esto, cosecante más cotangente. Cosecante más cotangente, o sea, y a ver si de cotangente si tenemos alguno. Está difícil para encontrarle alguno que sea cotangente. Es uno sobre tangente. Cotangente, uno sobre tangente. O sea, es la inversa de la tangente, dar la vuelta. ¿Qué sería esto? Coseno sobre seno, pero tampoco me sirve. Cosecante y secante. Nosotros tenemos que tratar de que esto llegue a esto de acá. Está como medio difícil igual, está como que queda trabado. Porque eso sería que me quedo que esto es igual a cosecante del ángulo. A veces no tienen solución. O sea, si yo no le encuentro cosecante más cotangente. Si yo no encuentro que estos sean iguales, no se cumple la identidad y ahí se termina. No hay forma, no hay otra forma. O sea, esto me terminaría quedando secante sobre cosecante del ángulo por secante menos uno. Y acá lo que tenemos que ver si hay alguna relación entre cosecante y secante. Pero si no existe ninguna relación, no hay más nada para hacer. Entre cosecante y secante, porque en general aparte tampoco las tengo como una relación, o sea, entre cosecante
y secante no trabajamos esa, sino en general uno pasa seno a coseno. Entonces, si me queda trabado así, que esto me quedó, que es igual a cosecante del ángulo más cotangente del ángulo, y no puedo llegar a igualar las dos, no es una identidad, y ahí termina. Vamos a ver, porque no quiero quedarme con este como último, sino tratar de ver si podemos resolver otro, para que no pienses que son tan imposibles. Entonces, a ver, vamos a ir al 46C. 46C. 46C me da como identidad 1 sobre coseno menos coseno, 1 sobre coseno menos coseno del ángulo, igual seno por tangente. En general, como uno, o sea, lo mejor que uno puede hacer es utilizar eh, siempre pasarlos a coseno o a seno para que no hacerse tanto lío. Igualmente el otro habría que volverlo a ver por las dudas. Primero voy a achicar esto, o sea, esta suma del mismo sistema, o sea, esto es como que abajo tuviera un 1. Entonces, esto le voy a sacar mínimo común múltiplo, el coseno. Y dijimos que a este lo multiplicaba por este, entonces me queda 1. Y a este lo multiplicaba por este, o sea que me queda coseno cuadrado del ángulo. Y esto del otro lado tengo seno del ángulo, y la tangente sería seno del ángulo sobre coseno del ángulo. Con lo cual esto, o sea, como este sería como si tiene un 1 abajo, seno por seno me quedaría seno cuadrado del ángulo sobre coseno del ángulo. De este lado tengo 1 menos coseno del ángulo. Acordate que yo te había dicho que como seno del ángulo al cuadrado más coseno cuadrado del ángulo daba 1, yo podía despejar alguno de los dos. Si yo despejo el seno, esto es lo mismo que 1 menos coseno cuadrado del ángulo. Que eso es lo que tengo ahí arriba, ¿ves? Entonces acá le voy a poner, lo voy a transformar en esto. Y ves que me quedó la identidad de un lado y del otro. Los dos son iguales. Entonces acá en este se cumplió la identidad. Algunos son muy difíciles y es muy difícil de sacarlos, y otros no, otros, o sea, uno va cambiándolo siempre. Por eso te digo, en general, lo más fácil es siempre llevarlos a senos y a cosenos, o sea, no con tangente, cosecante y demás, porque es donde uno se empieza a hacer más lío. La anterior no había forma, porque había que llevarlo sí o sí a eso. Bien, bueno, ahora vamos a empezar con las ecuaciones del sistema trigonométrico, digamos. Entonces, este es otro tema, o sea, son ecuaciones, pero a veces para resolver estas ecuaciones se utilizan estas identidades para poder cambiarle la forma. Una de las particularidades que nosotros vamos a tener es que, por ejemplo, si a mí me dicen que el seno de un ángulo me da 0,5, yo voy a tener que despejar esto de acá, ese ángulo. Entonces mi ángulo voy a pasarlo con la inversa, va a ser el arco seno de 0,5. Y eso, cuando yo lo haga en la calculadora, esto para resolver en la calculadora se pone Shift seno
de 0,5 igual shift seno 0,5 igual. Y esto me va a quedar, en este caso, me va a dar que es de 30 grados. Bueno, genial. Ahí yo ya tengo ese ángulo. Pero ¿qué pasa? Nosotros habíamos dicho, entre varias cosas de lo que habíamos estado poniendo de la función trigonométrica y demás, que siempre que yo tenía este tipo de funciones trigonométricas, una de las cosas que a mí me daban es que, por ejemplo, en el video anterior, o sea, donde hablábamos de funciones trigonométricas, si yo hacía un dibujo, por ejemplo, de un seno, hacía esto la función seno. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber cuál va a dar 0,5, por ejemplo acá, esto sería el 0,5, porque acordate que acá al máximo, a la máxima altura, en el caso de la función seno, era 1. Entonces fíjate que yo tengo este ángulo, tengo este ángulo, tengo este ángulo, tengo este, y así infinitamente. Pero ya de por sí, por cada periodo, porque esto se dividía en un periodo siempre que bajaba y subía, o sea que acá sería un periodo, ahí está en el periodo 2pi, tengo para 0,5 dos valores, este y este. Entonces quiere decir que hay otro ángulo, o sea, este sería el ángulo de 30, ese que yo acabo de encontrar, pero hay otro ángulo, que quiero saber cuál es, porque yo ponga el ángulo de 30 o ponga el otro ángulo, haga el seno de 30 o el seno de ese ángulo que desconozco, los dos me van a dar lo mismo, me van a dar 0,5. Entonces, ¿cómo averiguamos el otro? ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Nosotros tenemos una circunferencia, o sea, esto va a ser así. O sea, yo daba toda la vuelta. Las que hacíamos esto, que yo no te hice la circunferencia, pero si hacíamos este gráfico, decíamos que esto era el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Cuadrante que iba de 0 a 90, 90 a 180, 270, 360. 0, 90, 180, este era 270, 360. Entonces, ¿qué pasa? Estamos diciendo que hay un ángulo por acá, o sea, este ángulo de 30, este ahí, y que hay otro ángulo. Pero otro ángulo, ¿dónde? Porque me está dando, es un ángulo que yo le estoy poniendo, que está en la primera tanda, porque acá, esto de ahí, era pi. O sea, pi era 180, o sea que antes del 180. O sea, por acá hay otro valor. ¿Cómo es el otro valor? Si este mide 30, y esto es de acá, este de acá tiene que ser igual. Bueno, pero entonces, si esto mide 30, este arquito me está midiendo 30, y este decimos que mide 30, pero acá yo estoy parada en el 180, estoy 30 grados para arriba, o sea que estoy en 150. Bien, a ver, volvamos de nuevo, vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a hacer el gráfico. Yo tengo la circunferencia. Circunferencia. Saco uno de los ángulos. Digo, bueno, genial, acá estoy en 0. Yo voy a trazar este ángulo de 30. Digo, bueno, pero tengo que tener otro que era igual. Además, también estaba ese gráfico, ese cuadrito, donde decíamos el seno, el primer cuadrante, cuáles daban positivo. Yo sé que este seno de 30, resuelto el seno de 30, me da 0,5. O sea, es un valor positivo. El otro positivo yo sé que lo daba antes de 90. Habíamos dicho que seno de un ángulo en primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante,
cuarto cuadrante habíamos dicho, bueno, este daba positivo, este negativo y este negativo. Genial. Entonces, ¿dónde puede haber otro que dé 0,5? En el segundo cuadrante. Este es el primero. Tiene que estar acá en el segundo. Bien, entonces yo hago el mismo ángulo este de acá. Trazo ese mismo ángulo. Pero acá no mide lo mismo, porque sí, tiene una amplitud de 30. Pero no estoy en el mismo lado, porque yo casi partí de cero, estoy hasta acá. O sea, este está haciendo este ángulo, ¿sí? Acá abajo tiene la misma amplitud que este, que era de 30, pero no mide 30 este. Acá yo sé que esto medía 180. Entonces, si sé que esto mide 30, acá estaríamos en 150. Si yo hago el seno de 150, me voy a dar cuenta que sí, que me da realmente, o sea, yo hago el seno de 30, me daba 0,5. Y si hago el seno de 150, me da 0,5. Ahora, ¿qué pasa si yo me equivoco y agarro los ángulos de abajo? Y digo, bueno, a ver, no, pero para mí es este. Este, si yo lo moví 30 de acá, acá esto, al dar toda la vuelta, o sea, esto sí, esto estoy, acá, al dar toda la vuelta, acá sería 360. O sea, que acá estaría en 330. Pero nos habíamos dicho que en este cuadrante, en el 4, el resultado me daba negativo. Entonces, si yo hago el seno de 330, no me va a dar 0,5, me va a dar menos 0,5. Lo mismo si yo agarro este de acá. Si este es 180, este está en 210. Y le está pasando lo mismo. Estoy en el tercer cuadrante donde me está diciendo que me va a dar negativo. Entonces, si yo hago el seno de 210, también me da menos 0,5. Ahora bien, una forma de calcularlo para uno no tener que estar haciendo todo esto es cuando a mí me dan, por ejemplo, me dicen el seno del ángulo es 1 sobre raíz de 2, lo que yo tengo que hacer es calcular, o sea, despejar el ángulo con la calculadora, hacer arco seno de 1 sobre raíz de 2, y una vez que saqué esto, vamos a ponerle que el ángulo me da 23 grados, por decir algo. Lo que voy a hacer, este sería el primer ángulo, para poder sacar el segundo ángulo, es a 180 restarle ese de ahí. Ahora, ¿qué pasa cuando son cosenos? Cuando yo trabajo con el coseno, es lo mismo. Lo que me va a cambiar es que los cuadrantes me daban diferentes. O sea, si yo tenía un coseno, por ejemplo, si yo saco el coseno de 30, el otro no va a estar acá. Va a estar acá, en el cuarto cuadrante, el otro que sepa, que tenga el mismo valor. O sea que el de acá, el de 330, esos van a ser iguales. Porque cuando yo trabajaba con los cuadrantes, cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4, en un coseno, en el coseno del ángulo, decíamos que el 1 era positivo, este era negativo, negativo, y volvía a ser positivo este. Entonces, si yo saco el coseno de 30, el otro que me va a dar el mismo resultado va a estar acá. Estos de acá, este y este, van a dar el mismo resultado, pero en negativo. Ahora, ¿cómo sacamos las cuentas para no tener que ponerme a hacer el gráfico? ¿Cómo saco la cuenta? Si yo tengo que hacer, por ejemplo, el coseno de un ángulo, me dicen que es 1 sobre raíz de 2, yo para sacar ese ángulo hago el arco coseno de 1 sobre raíz de 2. Con la calculadora esto se hace shift coseno.
Como en el otro hacíamos la inversa del seno, acá inversa, pero del coseno. Y para poder sacar, una vez que saqué ese ángulo, pongámosle que ese ángulo me dio un valor, o sea, tengo en ese ángulo el ángulo 1. Para poder sacar el segundo ángulo, voy a hacer, en vez de hacer a 180, a 360, le resto ese ángulo. Y ahí me saco el segundo. Bien, bueno, con esto vas a poder resolver todos esos ejercicios. O sea, no hay mucho más. Lo que te pide acá es que saques el seno del ángulo, seno del ángulo 0, coseno del ángulo 0, o sea, ir sacando de las diferentes ecuaciones trigonométricas que te plantea acá. Mínimo un ejercicio de cada uno como para poder despejar la duda de esto, o sea, saber cómo venís con cada uno de esos ejercicios. Y listo. Y probar a hacer con el coseno todo esto mismo que yo te hice acá con el seno, o sea, con el seno de 30, de hacer todo el cuadrito, decir, bueno, a ver, medio positivo, medio negativo, para uno poder como agilizarse con todo esto. Bien, bueno, con esto entonces terminamos ecuaciones trigonométricas, identidades trigonométricas. Entonces, ecuaciones e identidades. La identidad que quedó, sin que no me salió, que no parecería que no tiene solución, por las dudas la voy a volver a probar y si me sale vuelvo a subir el video.